En la fiesta de cumpleaños de mi hermano mayor, mi familia me acorraló frente a todos y exigió que renunciara a mi ático para que mi hermano desempleado finalmente pudiera vivir como un hombre. Cuando me negué, mi propia madre me abofeteó, y los demás simplemente observaban. Esa noche, tomé una decisión. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo esto y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Soy Aria, tengo 32 años, y todavía no puedo creer lo que pasó en la fiesta de cumpleaños de mi hermano Liam el mes pasado. El ático por el que tanto había trabajado como ingeniera de software, se convirtió en el centro de una tormenta familiar que nunca vi venir. Debí haber sabido que algo andaba mal, cuando llegué y vi las caras de todos, esa mezcla de anticipación y juicio que conozco desde la infancia. Liam, de 35 años, siempre ha sido el hijo de oro, a pesar de su desempleo perpetuo. Al entrar en casa de mis padres, con su costoso regalo en la mano, sentí como ese nudo familiar en mi estómago se apretaba. Creciendo en nuestro barrio de clase media en Portland, el patrón se estableció temprano. Liam fue el primogénito, el hijo que mis padres, Carol y David, siempre habían querido. Yo llegué 3 años después, la hija con la que nunca parecieron saber muy bien qué hacer. Nuestro hogar de la infancia era lo suficientemente cómodo, con su pequeño patio trasero y sus habitaciones estrechas, pero el paisaje emocional era mucho más desigual. Liam no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres, a pesar de la evidencia en contrario. Cuando rompió la ventana del vecino jugando al béisbol dentro de casa, después de que le dijeran que no lo hiciera, mi padre se rió y lo llamó cosas de chicos. Cuando traía en su boletín de calificaciones, mi madre suspiraba y decía, la escuela simplemente no está diseñada para mentes creativas como la suya. Mientras tanto, descubrí las computadoras en 4º grado y me di cuenta de que tenía un talento natural para entender cómo funcionaban. Me quedaba después de la escuela para usar el laboratorio de computación, fascinada por la programación temprana. Cuando traía a casa todas las A, mi madre asentía y decía, «Qué bien, cariño», antes de volver su atención a cualquier crisis que Liam estuviera experimentando. Para la escuela secundaria, el contraste solo se había agudizado. Me uní a un club de robótica y gané una competencia regional con mi equipo. Mis padres no asistieron. Liam tenía un partido de fútbol ese día, aunque pasó la mayor parte en el banquillo. Cuando llegué a casa con el trofeo, mi padre levantó la vista de la televisión y dijo, simplemente no te obsesiones demasiado con esas cosas de la computadora. A los chicos no les gustan las chicas que son demasiado inteligentes. Llegó el momento de las solicitudes universitarias, y solicité la admisión a 12 escuelas, recibiendo becas en 8 de ellas. Elegí la Universidad Estatal por su excelente programa de ciencias de la computación. Mis padres no contribuyeron en nada a mi educación. La universidad es cara y necesitamos ahorrar para el futuro de Liam, me explicó mi madre. Así que trabajé en 3 empleos, turnos matutinos en una cafetería, ventas minoristas los fines de semana y noches haciendo entrada de datos para un negocio local. Liam, mientras tanto, comenzó en una universidad privada con mis padres cubriendo la factura. Abandonó después del primer semestre, alegando que los profesores no entendían su estilo de aprendizaje. Ellos asintieron con simpatía y pagaron su segundo intento en una escuela diferente. Duró un poco más allí, casi un año completo, antes de decidir que no era el ambiente adecuado. La tercera universidad siguió el mismo patrón. Me gradué con honores en ciencias de la computación, con especializaciones en matemáticas y negocios. Mis padres asistieron a mi graduación, pero se fueron temprano porque Liam había llamado, diciendo que necesitaba su ayuda con una situación relacionada con su casero y el alquiler atrasado. Mi primer trabajo fue de nivel básico en una pequeña empresa de tecnología, ganando apenas lo suficiente para cubrir mis préstamos estudiantiles y un pequeño estudio. Trabajaba 60 horas a la semana, aprendía lenguajes de programación adicionales por las noches y contribuía a proyectos de código abierto para construir mi portafolio. Durante esos años, Liam vivía en casa, rotando por trabajos que nunca duraban más de unos pocos meses, puestos de venta al por menor que dejó porque el gerente la tenía tomada conmigo, trabajos en restaurantes que terminaron porque los horarios no encajaban con mi horario creativo, puestos de oficina terminados porque el ambiente corporativo asfixiaba mi potencial. Cada fracaso fue recibido con comprensión por parte de nuestros padres.
Simplemente aún no ha encontrado su vocación, decía mi padre. Es demasiado brillante para estos trabajos insignificantes, añadía mi madre mientras le lavaba la ropa y le cocinaba. A los 28 años, los visitaba en vacaciones y cenas dominicales ocasionales, cada vez escuchando sobre el último proyecto de Liam que seguramente despegaría pronto. El patrón era tan predecible que habría sido cómico si no hubiera sido tan frustrante. Cuando tenía 26 años, conseguí un puesto en Horizon Technologies, una de las empresas de software líderes en Seattle. El salto salarial me permitió mudarme a un apartamento mejor y finalmente avanzar con mis préstamos estudiantiles. Llamé a mis padres para compartir la noticia. «Qué bien, cariño», dijo mi madre, distraída. «¿Supiste que Liam está pensando en iniciar su propio negocio? Tiene un espíritu tan emprendedor». El negocio resultó ser la reventa de zapatillas de edición limitada en línea, financiado con un préstamo de nuestros padres que todos sabíamos que nunca sería devuelto. Duró solo 3 meses antes de que pasara a su siguiente proyecto apasionante. Mi distancia emocional de mi familia creció naturalmente, como una planta que se aleja de la sombra hacia la luz del sol. Hice amigos en el trabajo, me uní a grupos de senderismo y a un club de lectura, y construí conexiones con personas que realmente celebraban mis éxitos, en lugar de minimizarlos. Isabel se convirtió en mi amiga más cercana después de conocernos en una conferencia de mujeres en tecnología. Ella provenía de una familia que la apoyaba y, al principio, se sorprendió con las historias que le conté sobre la mía. «Eso no es normal, Aria», me decía. «¿Sabes eso, verdad? Se supone que los padres deben estar orgullosos cuando sus hijos logran algo». Sabía que tenía razón, pero años de condicionamiento habían normalizado lo anormal. Mantuve el contacto con mi familia, pero protegí mi corazón con expectativas bajas y límites firmes en cuanto a mi tiempo y energía. A los 30 años, había construido una vida que sentía auténticamente mía. Estaba ascendiendo en Horizon, siendo mentora de desarrolladores junior, y había ahorrado una cantidad significativa para mi sueño de ser propietaria de una propiedad. Liam, a los 33 años, seguía viviendo en casa, entre trabajos como de costumbre, siendo el centro del mundo de mis padres a pesar de su patrón constante de irresponsabilidad. Poco sabía que mi creciente éxito pronto se convertiría en el catalizador de la confrontación familiar más dolorosa de mi vida. A los 30 años, todo cambió. Fui ascendida a arquitecta de software senior en Horizon Technologies, con un aumento salarial sustancial y acciones de la compañía. Después de años de ahorro cuidadoso y movimientos estratégicos en mi carrera, finalmente tuve la base financiera para hacer la compra de mis sueños, un ático en el centro de Seattle. No fue una decisión impulsiva. Investigué el mercado durante meses, consulté con asesores financieros y me aseguré de que la inversión se alineara con mis objetivos a largo plazo. Cuando encontré el lugar perfecto, un ático de 2 dormitorios en el piso 32 del edificio Cascade, supe de inmediato que estaba destinado a ser mío. Las vistas por sí solas valían el precio, ventanales de piso a techo que mostraban Elliott Bay, la Space Needle, y en días claros, el majestuoso contorno del Monte Rainier. El área de estar de concepto abierto fluía hacia una cocina gourmet con encimeras de mármol y electrodomésticos de alta gama. La suite principal contaba con un vestidor y un baño con una bañera de hidromasaje estratégicamente ubicada para disfrutar de las luces de la ciudad. El segundo dormitorio lo convertí en una oficina en casa con estanterías empotradas y un escritorio de pie frente al agua. Más allá de los aspectos prácticos, el ático representaba algo profundo para mí. Era una prueba tangible de todo por lo que había trabajado, un espacio completamente mío, diseñado según mis preferencias sin compromiso. Después de crecer en una casa donde mis necesidades siempre quedaban en segundo lugar, este era mi santuario. Las comodidades del edificio agregaban otra capa de lujo, un jardín en la azotea con estaciones de parrilla, un gimnasio de última generación, servicio de conserjería las 24 horas y una sala de residentes perfecta para el día ocasional de trabajo desde casa, cuando quería un cambio de escenario. Isabel fue la primera persona a quien le mostré el lugar después de mudarme. Trajo champán y brindamos en el balcón mientras el sol se ponía sobre las montañas olímpicas. «Te ganaste cada centímetro cuadrado de este lugar», dijo, chocando su copa con la mía. «Espero que nunca olvides eso». Sentí un momentáneo dolor, deseando que mi familia pudiera estar tan genuinamente feliz por mí como lo estaba mi amiga. Aún así, los invité a una cena de inauguración de la casa una vez que estuve instalada, esperando quizás que ver mi éxito pudiera cambiar algo en nuestra dinámica.
Pasé todo el día preparando, cocinando la receta de salmón favorita de mi madre y poniendo la mesa con una nueva vajilla que había comprado para la ocasión. Incluso compré el whisky preferido de mi padre para servir después de la cena, y me aseguré de tener la cerveza favorita de Liam enfriándose en el refrigerador. Llegaron 45 minutos tarde. Mi madre, Carol, apenas miró la mesa cuidadosamente preparada antes de comentar: este edificio debe tener una cuota de asociación de propietarios bastante alta. Parece un desperdicio cuando eres solo una persona. Mi padre, David, caminó directamente hacia las ventanas. Un lugar bastante llamativo. Espero que no te hayas extralimitado con esto. El mercado podría cambiar en cualquier momento. Liam deambuló por el espacio, abriendo armarios y puertas de closet sin preguntar, como si estuviera realizando una inspección. Debe ser agradable, murmuró, lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara. Algunas personas simplemente tienen todas las oportunidades. Me mordí la lengua y serví la cena, tratando de llevar la conversación a temas neutrales. Mi madre pasó la mayor parte de la comida hablando sobre la última entrevista de trabajo de Liam, que parecía prometedora, y cómo el gerente de contratación sería afortunado de conseguir a alguien con su experiencia diversa. Cuando mencioné mi reciente ascenso, mi padre asintió distraídamente. Las empresas lanzan títulos elegantes hoy en día. En mi época, tenías que trabajar décadas para llegar a un puesto senior. Después del postre, mientras les mostraba la vista desde el balcón, Liam dijo: entonces, ¿cuánto cuesta un lugar como este de todos modos? Debes estar ganando una buena pasta. Antes de que pudiera desviar la pregunta inapropiada, mi madre añadió: sí, Aria, nos hace preguntarnos si estás siendo sabia con tu dinero. Sabes que la familia debe ir antes que las posesiones materiales. La implicación flotó en el aire, pero nadie la hizo explícita esa noche. Se fueron poco después, mi madre apenas probó un bocado del postre que yo había pasado horas preparando. Isabel llamó a la mañana siguiente para preguntar cómo había ido. Cuando le conté la noche, suspiró. Clásico. No pueden celebrarte porque eso resalta el hecho de que Liam es un hombre adulto que todavía vive como un adolescente. No se trata de ti, Aria, se trata de que ellos no quieren enfrentar la realidad. La siguiente cena de domingo en casa de mis padres fue aún más incómoda. Mi madre mencionó que Liam estaba entre oportunidades otra vez y me lanzó una mirada significativa. Es tan difícil para él ver a su hermana pequeña con un lugar tan lujoso cuando apenas puede pagar la cuota de su coche, añadió mi padre. Se supone que la familia debe cuidarse mutuamente, Aria. Recuerda eso. Estos comentarios escalaron durante los meses siguientes. Cada reunión familiar presentaba alguna nueva variación sobre el tema de que mi éxito era de alguna manera un insulto para Liam, y que yo le debía a la familia compartir mis bendiciones. En acción de gracias, mi tía Brenda preguntó delante de todos: ¿no te sentirías sola en ese gran ático tú sola? Aria, estoy segura de que Liam agradecería tener un buen lugar donde quedarse mientras se aclara. En Navidad, mi tío Robert me acorraló en la cocina. Sabes que tu hermano realmente necesita un descanso. Un hombre necesita su propio espacio para sentirse respetado. ¿Has pensado en dejarle quedarse contigo por un tiempo? Después de todo, tienes esa habitación extra. Desvié estas sugerencias tan diplomáticamente como pude, pero la presión aumentaba. Mientras tanto, Liam se volvió cada vez más descarado, haciendo comentarios sobre echar un vistazo a mi vista o probar esa ducha elegante, cada vez que se mencionaba el ático. La situación llegó a un punto crítico cuando organicé una pequeña cena para colegas e invité a Isabel. Mis padres llamaron esa tarde, preguntando si podían pasar a dejar algo. Contra mi mejor juicio, acepté. Llegaron con Liam, claramente con la intención de quedarse. Mi madre inmediatamente comenzó a criticar mi arreglo de aperitivos frente a mi jefe y compañeros de trabajo, mientras Liam se servía el vino que yo había seleccionado cuidadosamente para la noche. A mi hermana le gusta jugar a ser anfitriona en su elegante apartamento, le anunció a Ava, una de mis colegas, pero se olvida de dónde viene. Logré pasar la noche sin causar una escena, pero una vez que todos se fueron, los confronté. Eso fue completamente inapropiado. No pueden simplemente aparecer sin invitación a un evento que estoy organizando por trabajo. Mi madre se veía herida. Somos familia, Aria. La familia no necesita invitaciones.
Además, añadió Liam con una sonrisa, no es como si no tuvieras espacio. Entonces me di cuenta de que las violaciones de límites continuarían a menos que tomara una postura firme. Empecé a rechazar las cenas de los domingos con más frecuencia, alegando compromisos laborales. Dejé de compartir detalles sobre mi vida durante nuestras llamadas telefónicas. Creé distancia para proteger mi paz, tan arduamente ganada, pero la tensión familiar se estaba gestando hacia una confrontación que lo cambiaría todo, y la próxima fiesta de 35 cumpleaños de Liam resultaría ser el punto de ruptura que ninguno de nosotros vio venir. 3 semanas antes del cumpleaños de Liam, perdió su trabajo de nuevo. Esta vez, era un puesto en la compañía de seguros del padre de su amigo, un trabajo prácticamente entregado en bandeja de plata. Duró solo 2 meses antes de ser despedido por rendimiento inconsistente y problemas de asistencia, aunque mis padres insistían en que era porque el gerente se sentía amenazado por las cualidades de liderazgo natural de Liam. El día después de ser despedido, mi madre me llamó. Aria, tu hermano está pasando por un momento difícil otra vez, comenzó, su voz con esa nota familiar de expectativa. Lamento escuchar eso, respondí, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. Bueno, tiene esa cuota de coche que se le viene encima, y con su cumpleaños el próximo mes, me preguntaba si podrías ayudarle, solo hasta que encuentre algo nuevo. Ya sabes lo difícil que está el mercado laboral hoy en día. Había escuchado este mismo discurso tantas veces que podría haberlo recitado con ella. Contra mi mejor juicio, le envié a Liam $300 para la cuota de su coche, diciéndome a mí misma que era algo único. 3 días después, mi padre llamó. El alquiler de tu hermano vence, y ya sabes cómo son estos caseros. Sin compasión por un revés temporal. ¿Podrías cubrirle solo por esta vez? Otros $1,200 transferidos de mi cuenta a la de Liam. Me dije a mí misma que era la última vez, pero las peticiones seguían llegando, dinero para la compra, servicios públicos, un traje nuevo para las entrevistas. Cada petición enmarcada como temporal, esencial y mi deber familiar. Para cuando se acercó el cumpleaños de Liam, le había dado casi $3,000 en préstamos que todos sabíamos que nunca serían devueltos. Durante un descanso para almorzar en el trabajo, le confié a mi colega Ava sobre la situación. Es como si me estuvieran castigando por ser responsable, le dije mientras estábamos sentadas en la cafetería de la empresa. Cuanto más logro, más esperan que compense los fracasos de Liam. Ava, que venía de una familia numerosa con dinámicas saludables, negó con la cabeza. Necesitas establecer límites, Aria. Límites claros y firmes. De lo contrario, este patrón continuará hasta que no te quede nada que dar. Pero son mi familia, dije, repitiendo el estribillo que me habían programado desde la infancia. La familia apoya el crecimiento de cada uno, respondió Ava. No lo sabotean. Lo que están haciendo no es amor, es habilitar a tu hermano y explotarte. Sabía que tenía razón, pero años de condicionamiento hacían que la perspectiva de una confrontación fuera aterradora. Aún así, resolví comenzar a establecer límites después de que pasara el cumpleaños de Liam. No es necesario crear drama durante una celebración familiar, razoné. El fin de semana antes de la fiesta, fui de compras para el regalo de Liam. A pesar de mi frustración, una parte de mí todavía esperaba que un regalo bien pensado, de alguna manera, pudiera acortar el creciente abismo entre nosotros. Seleccioné un reloj caro, mucho más de lo que debería haber gastado, dados los préstamos recientes, pero quería hacer un gesto que no pudiera ser criticado. Esa noche, mi teléfono vibró continuamente con mensajes de varios miembros de la familia, de mi madre, no olvides el pastel de chocolate favorito de Liam y vístete bien. Tu tía Brenda viene de Portland, de mi padre, asegúrate de llegar a tiempo por una vez, esto es importante para tu madre, de mi prima Choe, con ganas de verte en la fiesta. Tenemos que ponernos al día, de mi tío Robert, será bueno ver a toda la familia junta, te extrañamos en las cenas de los domingos. El subtexto era claro, la asistencia era obligatoria, y mi ausencia había sido notada y discutida. El sistema familiar estaba ejerciendo su atracción, tratando de traer al miembro descarriado de vuelta al redil. La mañana de la fiesta, me desperté con un nudo de ansiedad en el estómago. Pasé más tiempo arreglándome, eligiendo un vestido azul conservador que no provocara comentarios sobre presumir o vestir elegante. Me peiné de manera sencilla, me puse un maquillaje mínimo y, deliberadamente, dejé la mayor parte de mis joyas en casa.
Estos cálculos, esta cuidadosa preparación de mi apariencia para minimizar las críticas, decían mucho sobre las dinámicas insalubres que estaba manejando. Mientras envolvía el regalo de Liam en papel plateado, ensayé respuestas neutrales a las inevitables preguntas sobre mi trabajo, mi ático, mi vida amorosa. El viaje a la casa suburbana de mis padres duró 40 minutos. Con cada milla, sentí que retrocedía, la profesional segura reemplazada por la eterna hija en segundo lugar que buscaba una aprobación que nunca llegaba. Me estacioné entre la camioneta de mi tío y el sedán de mi prima, tomándome un momento para centrarme antes de entrar. La casa ya estaba llena cuando llegué, tías, tíos, primos y amigos de mis padres, todos reunidos para celebrar a Liam. Globos decoraban la sala de estar, y un cartel de «Feliz 35 cumpleaños» colgaba sobre la entrada del comedor. Mi madre me interceptó en la puerta. «Por fin estás aquí», dijo, aunque yo llegué precisamente a tiempo. «Pon tu regalo en la mesa con los demás. Liam está en el patio trasero con tu padre y el tío Robert». Me abrí paso por la casa, intercambiando saludos con parientes que no había visto en meses. La mayoría eran educados, pero distantes, como si no estuvieran seguros de cómo relacionarse conmigo ahora que había roto las reglas tácitas de la familia al convertirme en demasiado exitosa. La tía Brenda me agarró del brazo al pasar. «¿Ese ático todavía te va bien?», preguntó, su tono sugería que de alguna manera estaba traicionando mi educación al vivir allí. «Es perfecto para mí», respondí simplemente, desprendiéndome antes de que pudiera presionar más. En la cocina, oí a la amiga de mi madre, Patricia, decir, «Cree que es mejor que el resto de nosotros ahora, con su elegante trabajo y su apartamento caro». Mientras tanto, el pobre Liam no levanta cabeza. Fingí no escuchar, concentrándome en cambio en arreglar la bandeja de verduras que había traído. El patrón era familiar, mis logros enmarcados como arrogancia, los fracasos de Liam como mala suerte. El patio trasero estaba preparado con mesas y sillas para la cena. Liam estaba con una cerveza en la mano, departiendo con nuestro padre, tío y dos primos varones. Reconoció mi llegada con un breve asentimiento, antes de continuar su historia sobre cómo su exjefe no podía manejar a alguien con ideas reales. Mientras tomaba asiento en la periferia de la reunión, no pude evitar maravillarme con las realidades paralelas que habitábamos. En la versión de Liam, reforzada con avidez por nuestros padres, él era un genio incomprendido, repetidamente victimizado por las circunstancias y figuras de autoridad celosas. En la versión apoyada por la evidencia objetiva, él era un adulto con un rendimiento crónico inferior, habilitado por padres que no podían soportar verlo enfrentar las consecuencias. Poco sabía que en solo unas horas, estas narrativas contrapuestas chocarían de una manera que alteraría permanentemente nuestro paisaje familiar. El pastel de cumpleaños, los regalos, la cena familiar aparentemente normal, todo era un preludio de una confrontación que se había gestado durante años. La cena se sirvió a las 6, con todos reunidos alrededor de la mesa del comedor extendida y la mesa plegable instalada para acomodar el desborde. Mi madre había preparado todos los platos favoritos de Liam: carne asada, puré de papas con ajo, cazuela de ejotes y panecillos de la panadería de la calle. Yo estaba sentada entre mi prima Chloe y Mark, el compañero de trabajo de mi padre, a una distancia segura de Liam, que estaba en la cabecera de la mesa. La conversación fluía a mi alrededor, centrándose en gran medida en la reciente mala suerte de Liam con el empleo. «El problema con las empresas hoy en día es que no reconocen el talento real», anunció mi padre, cortando otra rebanada de carne asada para Liam. «Quieren conformistas, no innovadores». «Exacto», asintió Liam, ya con su cuarta cerveza. «Ese trabajo de seguros era agotador de todos modos. Tengo planes más grandes». «¿Qué tipo de planes?», pregunté, genuinamente curiosa si había desarrollado algún objetivo realista. La mesa se quedó en silencio por un momento, como si mi pregunta misma fuera un acto de agresión. Liam se recuperó rápidamente. «Estoy explorando varias oportunidades», dijo vagamente. «Cosas de alto nivel». Mi madre intervino. «Liam siempre ha tenido un espíritu emprendedor. Solo necesita la plataforma adecuada para mostrar sus habilidades». Asentí y volví a mi comida. El guión familiar se desarrollaba exactamente como se esperaba. Nadie preguntó por mi trabajo o mi vida. Mi papel en estas reuniones era de audiencia, no de participante. Después de la cena,
Llegó el pastel, el mousse de chocolate de la pastelería favorita de Liam que le costó a mi madre casi $100, y luego los regalos. Liam abrió cada regalo con la desfachatez de alguien que no esperaba menos, ofreciendo agradecimientos superficiales antes de pasar a la siguiente caja. Cuando abrió mi regalo, el reloj caro que había elegido cuidadosamente basándome en un estilo que una vez había admirado, apenas lo miró antes de dejarlo a un lado con un breve «gracias, hermana». Mi madre, notando su tibia respuesta, añadió rápidamente, «¿No es considerado de tu hermana, Liam? Ella sabe cuánto aprecias los relojes de calidad». La apertura de regalos concluyó, y pensé que la noche estaba terminando. Ya estaba calculando cuándo podría irme cortésmente sin comentarios, cuando mi padre se levantó y golpeó su vaso con una cuchara. «Si puedo tener la atención de todos», dijo, su voz resonando en la ahora silenciosa habitación, «tenemos algo importante que discutir como familia». Un escalofrío me recorrió, algo en su tono hizo sonar las alarmas. «Como todos saben, Liam ha tenido algunos contratiempos recientemente», continuó mi padre. «A pesar de sus talentos y habilidades, le está costando encontrar su lugar en el competitivo mercado laboral actual». Murmullos de simpatía circularon por la sala. A los 35 años, un hombre necesita su propio espacio, su propio dominio donde pueda reagruparse y planificar sus próximos movimientos, prosiguió mi padre. Desafortunadamente, con los costos de vivienda actuales y la situación financiera temporal de Liam, eso ha sido difícil. Se me encogió el estómago al empezar a ver a dónde iba esto. Mi madre se puso de pie junto a mi padre. «Familia significa apoyarse mutuamente en tiempos difíciles», dijo, sus ojos buscando los míos al otro lado de la habitación. «Aquellos que han sido bendecidos con abundancia tienen una responsabilidad especial de compartir con los necesitados, especialmente la familia». La habitación se había vuelto incómodamente silenciosa, todas las miradas ahora se movían entre mis padres y yo. El tío Robert se aclaró la garganta. «Aria, todos hemos estado hablando, y creemos que hay una solución obvia aquí». Su tono era razonable, como si propusiera una simple transacción comercial. «Tienes ese gran ático para ti sola, con una habitación extra que usas como oficina. Liam necesita un lugar donde quedarse, mientras se recupera». Parpadeé, aturdida por la franqueza de la propuesta, a pesar de haberla intuido. «¿Quieren que deje que Liam se mude a mi ático?» «Tiene perfecto sentido», intervino la tía Brenda. «Casi nunca estás en casa con tu horario de trabajo, y Liam necesita una dirección de prestigio para las solicitudes de empleo. Solo sería temporal, hasta que se ponga en pie», añadió mi padre. Liam se recostó en su silla, una ligera sonrisa asomaba en las comisuras de sus labios. Él había sabido de esta emboscada todo el tiempo. «Lo he pensado mucho», dijo, como si él hubiera sido quien tuvo la idea. «Es la solución perfecta. Cuidaría bien el lugar, y apenas me notarías allí». Respiré hondo, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «Mi ático es mi hogar», dije con cuidado. «Trabajé muy duro para conseguirlo. No es una propiedad extra que tengo por ahí. Es donde vivo». «Todavía puedes vivir allí», dijo mi madre con desdén. «Simplemente lo compartirías con tu hermano, que necesita ayuda. Eso es lo que hace la familia. Además», añadió mi padre, «no es como si hubieras tenido que luchar como Liam. Todo siempre te ha resultado fácil». La injusticia de esa declaración me dejó momentáneamente sin habla. Había trabajado en varios empleos durante la universidad, mientras mis padres pagaban la matrícula de Liam en 3 escuelas diferentes. Había ahorrado durante años, viviendo en pequeños apartamentos para poder pagar la entrada de mi casa. Nada se me había dado, todo lo contrario. «Lo siento», dije, recuperando la voz, «pero eso no va a funcionar para mí. Mi casa es mi espacio privado, y necesito que siga siendo así». La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. «¿Entonces te niegas a ayudar a tu hermano?», preguntó mi madre, alzando la voz. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «He ayudado a Liam repetidamente», respondí, luchando por mantener mi tono uniforme. «Le he dado miles de dólares solo en el último mes. Pero mudarlo a mi casa es un límite que no estoy dispuesta a cruzar». «¿Límites?», se burló mi padre. «Esto no es terapia, Aria, esto es familia. No hay límites en la familia». «Debería haberlos», le respondí.
Las relaciones saludables requieren respeto por el espacio y las elecciones de cada uno. El tío Robert se inclinó hacia adelante. Escucha, Arya, nadie te pide que renuncies a tu ático, solo que lo compartas hasta que Liam se recupere. 6 meses, como máximo. Todos sabemos que nunca serían 6 meses, dije, las palabras escaparon antes de que pudiera filtrarlas. Y no se trata solo de tiempo, se trata de respeto por las decisiones que he tomado y la vida que he construido. El rostro de Liam se oscureció. ¿Así que tu elegante apartamento es más importante que ayudar a tu propio hermano? Qué bien saber dónde están tus prioridades, hermana. Mi prioridad es mantener el hogar por el que trabajé años para poder permitirme, respondí. Estoy feliz de ayudarte de otras maneras, Liam, pero no cediendo mi espacio personal. Estás siendo egoísta e irrazonable, espetó mi madre. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? ¿Negándote a ayudar a tu hermano cuando más lo necesita? La manipulación emocional, gaslighting, era tan descarada que habría sido cómica en cualquier otro contexto. ¿Qué habían hecho exactamente por mí, aparte de proporcionar las necesidades básicas en la infancia? Cada paso de mi vida adulta lo había navegado sin su apoyo, financiero o de otro tipo. Siento que te sientas así, dije, levantándome de mi asiento, pero mi respuesta es no. Liam es bienvenido a quedarse aquí con ustedes, como lo ha estado, o puedo ayudarle a encontrar un apartamento dentro de su presupuesto, pero no se mudará a mi casa. Lo que sucedió después fue tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi madre cruzó la habitación en 3 zancadas rápidas y me abofeteó con fuerza en la cara. El golpe resonó en el silencio repentino. Niña ingrata y egoísta, siseó, con el rostro contorsionado por la rabia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me quedé inmóvil, con la mejilla ardiendo, mientras miraba a mi alrededor. Nadie se movió para intervenir. Nadie habló en mi defensa. Algunos apartaron la mirada incómodos, pero otros, incluidos mi padre y Liam, tenían expresiones que sugerían que creían que me lo merecía. En ese momento de clarificación, vi a mi familia con perfecta nitidez, quizás por primera vez. Esto no era amor. Ni siquiera era familia en un sentido significativo de la palabra. Era un sistema de control y explotación en el que yo había participado durante demasiado tiempo. Sin decir otra palabra, recogí mi bolso y salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. El camino a casa pasó como un borrón. Mi mejilla aún ardía por la bofetada de mi madre, pero el dolor físico palidecía en comparación con el impacto emocional de lo que acababa de ocurrir. Había sido públicamente humillada, agredida y abandonada por cada miembro de mi familia presente, todo porque me negué a ceder mi hogar a un hombre de 35 años que nunca había asumido la responsabilidad de sí mismo. Mientras estacionaba mi coche en el garaje de mi edificio, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Me senté en mi coche, sollozando incontrolablemente, agradecida por la privacidad del nivel de estacionamiento subterráneo. El guardia de seguridad, Jason, me notó mientras hacía sus rondas y se acercó con preocupación. Señorita Bennett, ¿está usted bien?, preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. Me sequé rápidamente los ojos. Solo es una situación familiar difícil, gracias por preguntar. No hay problema. Avíseme si necesita algo, respondió amablemente antes de continuar su patrulla. Dentro de mi ático, mi santuario que mi familia había intentado reclamar, me derrumbé en el sofá, la hermosa vista nocturna de Seattle contrastando fuertemente con la fealdad que acababa de experimentar. Llamé a Isabel, necesitando procesar lo que había sucedido con alguien que realmente se preocupaba por mi bienestar. Arya, ¿qué te pasa?, respondió de inmediato, detectando la angustia en mi voz. Me emboscaron, logré decir antes de volver a derrumbarme. Entre sollozos, le conté los eventos de la noche, que culminaron con la bofetada de mi madre y la complicidad silenciosa de la familia. Dios mío, Arya, exclamó Isabel. Eso es agresión. Tu propia madre te golpeó delante de todos y nadie hizo nada. Nadie, confirmé. Todos se quedaron mirando. Creo que algunos de ellos se alegraron de que lo hiciera. Eso va más allá de lo disfuncional, dijo Isabel con firmeza. Eso es abuso. Lo sabes, ¿verdad? Lo que hicieron, lo que han estado haciendo, es abuso. Escuchar las palabras pronunciadas en voz alta fue a la vez impactante y clarificador, abuso.
Siempre había pensado en mi familia como difícil, disfuncional, frustrante, pero había evitado etiquetar su comportamiento como abusivo. Sin embargo, ¿cómo más se podría llamar a una madre que abofetea a su hija adulta por negarse a renunciar a su hogar? No sé qué hacer ahora, admití. Simplemente no les hablo nunca más. No tienes que tomar ninguna decisión permanente esta noche, dijo Isabel suavemente. Ahora mismo, concéntrate en cuidarte. Mañana podemos hablar de los próximos pasos. ¿Quieres que vaya a tu casa? No, es tarde. Estaré bien. Solo necesitaba contárselo a alguien que no pensara que me lo merecía. Absolutamente no te lo merecías, Aria. Nadie merece ser tratado así, especialmente por la familia. Después de colgar, tomé una ducha larga y caliente, intentando lavar los acontecimientos de la noche. Mientras me preparaba para acostarme, mi teléfono empezó a sonar con mensajes, de mi padre: tu madre está muy disgustada, tienes que disculparte por haber montado un espectáculo en el cumpleaños de tu hermano, de la tía Brenda, las discusiones familiares deben ser privadas, salir así fue muy inmaduro, del tío Robert, le has roto el corazón a tu madre con tu egoísmo. La familia tiene que ser lo primero, de Liam, bien por hacer que mi cumpleaños gire en torno a ti, qué típico. La manipulación emocional era tan extrema que resultaba casi ridícula. Había sido emboscada, presionada públicamente y agredida físicamente, pero de alguna manera yo era la villana por haberme marchado. Silencié mi teléfono e intenté dormir, aunque el descanso resultó esquivo. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enferma en el trabajo por primera vez en 3 años. Mi jefa, comprendiendo que nunca me tomaba tiempo libre sin una buena razón, me dijo que me cuidara y la mantuviera al tanto. Pasé el día alternando entre periodos de llanto catártico y momentos de sorprendente claridad sobre la dinámica de mi familia. Por la tarde, los mensajes habían escalado: de mi madre: te eduqué mejor que esto. Después de todo lo que sacrifiqué por ti, ¿así me lo pagas? Rompiéndome el corazón y abandonando a tu hermano en su momento de necesidad, de mi padre: tu madre no ha parado de llorar. Vale la pena tu preciado ático para destruir esta familia, Liam, mamá y papá esperan que seas feliz en tu casa. Bloqueé todos sus números. La paz temporal duró exactamente 2 horas antes de que la recepción de mi edificio llamara. Señorita Bennet, hay 2 personas en el vestíbulo que dicen ser sus padres. Insisten mucho en verla. ¿Debo dejarlo subir? Mi corazón se aceleró. Absolutamente no. No quiero verlos. Por favor, pídales que se vayan. Por supuesto. ¿Quiere que llame a seguridad si se niegan? Sí, por favor. Y Jason, podría tomar nota de que no se les debe permitir subir bajo ninguna circunstancia. Ya está hecho, señorita Bennet. No se preocupe. 20 minutos después, observé por mi mirilla cómo Jason escoltaba a mis padres de regreso al ascensor, el rostro de mi padre enrojecido por la ira, mi madre secándose lágrimas teatrales con un pañuelo. La violación de los límites fue impresionante, aparecer sin avisar en mi casa después de lo que había sucedido, esperando ser bienvenidos. Al día siguiente, regresé al trabajo, necesitando la normalidad de mi entorno profesional. Alrededor del almuerzo, Ava me envió un mensaje de texto: tu hermano está en el vestíbulo preguntando por ti. Seguridad quiere saber si deben dejarlo subir. Mis manos temblaron mientras respondía: absolutamente no. No quiero verlo. 5 minutos después, Ava apareció en la puerta de mi oficina. Está montando un escándalo abajo, diciendo que es una emergencia familiar. Seguridad lo está manejando, pero pensé que debía saberlo. Llamé a la seguridad del edificio y los autoricé a escoltar a Liam fuera de las instalaciones y prohibirle el regreso. La humillación de que mi drama familiar se extendiera a mi lugar de trabajo fue insoportable. Esa noche, descubrí que Liam había publicado en las redes sociales: algunas personas olvidan de dónde vienen una vez que tienen un poco de éxito. Triste cuando tu propia hermana valora las posesiones materiales por encima de la familia primero decepcionado. La publicación tenía comentarios de varios parientes y amigos de la familia, todos expresando simpatía por el pobre Liam y decepción por mí. La humillación pública tenía claramente la intención de presionarme para que cumpliera a través de la vergüenza. En cambio, endureció mi determinación.
Bloqueé a Liam en todas las plataformas, luego hice lo mismo con cada miembro de la familia que había comentado en apoyo de su publicación. El alivio fue inmediato, como cerrar ventanas durante una tormenta. La siguiente escalada llegó en forma de una carta certificada de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar, alegando que había asumido compromisos verbales legalmente vinculantes para proporcionar vivienda a Liam. La carta exigía que cumpliera esos compromisos de inmediato o enfrentaría acciones legales. Casi me eché a reír a carcajadas por lo absurdo. No había asumido tales compromisos, verbales ni de ningún otro tipo. Aún así, la amenaza implícita era clara: someterse a las demandas familiares o enfrentar acoso continuo. Era hora de tomar medidas más decisivas para protegerme. Mi familia había demostrado que no respetaría mis límites voluntariamente, tendría que imponerlos por todos los medios necesarios. La mañana después de recibir la ridícula amenaza legal, llamé a la doctora Clark, una terapeuta que había visitado brevemente unos años antes por estrés laboral. Me dio cita esa misma tarde, y llegué a su cómoda oficina, agarrando la carta amenazante como prueba en un juicio. No estoy segura de si me recuerda, comencé. Claro que sí, Aria, respondió ella cálidamente. ¿Qué te trae de vuelta después de tanto tiempo? Le entregué la carta y le di una versión condensada de los eventos recientes, desde la creciente presión sobre mi ático hasta la emboscada de la fiesta de cumpleaños y sus consecuencias. La doctora Clark leyó la carta con atención, su expresión se volvió más preocupada. Cuando levantó la vista, sus ojos eran compasivos pero directos. Esto es un libro de texto de abuso emocional y manipulación, dijo sin dudar. La agresión física, y sí, que tu madre te abofetee esa agresión, lo lleva a otro nivel por completo. Sigo pensando que debo estar exagerando, admití. Son mi familia, no debería ser más comprensiva con sus preocupaciones. Lo que estás experimentando es el resultado de un condicionamiento de por vida, explicó la doctora Clark. Te han programado para poner los deseos de tu familia, particularmente los de tu hermano, por encima de tus propias necesidades legítimas. Eso no es un comportamiento familiar normal o saludable. Durante la siguiente hora, diseccionamos patrones que había normalizado durante décadas: la dinámica de niño de oro / chivo expiatorio entre Liam y yo, la parentificación que me hacía responsable del bienestar de mi hermano, las tácticas de manipulación emocional que empleaban mis padres. Lo que describes no es solo disfuncional, es un caso de libro de texto de un sistema familiar narcisista, explicó la doctora Clark. Tu hermano como el niño de oro, tú como el chivo expiatorio que nunca puede hacer lo suficiente, tus padres como los que imponen esta dinámica insalubre. Algo hizo clic al escuchar su evaluación profesional. Esto no era solo mi percepción o hipersensibilidad, eran patrones reconocidos de disfunción que tenían nombres y enfoques de tratamiento. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté. Primero, reconoce que no puedes cambiarlos, dijo con firmeza. Tus padres y tu hermano se han beneficiado de esta dinámica durante décadas. No tienen ninguna motivación para cambiarla. Y segundo, protégete. Establece límites claros y hazlos cumplir de manera consistente. Considera un periodo de no contacto para darte espacio para sanar y ganar perspectiva. Al salir de su consulta, me sentí más ligera de lo que había estado en días. La validación de una profesional de que no estaba loca ni era egoísta fue profundamente sanadora. Esa tarde, empecé a investigar sobre dinámicas familiares y sistemas familiares narcisistas. La literatura describía mi experiencia con tal precisión que resultaba inquietante, como leer un caso de estudio sobre mi propia vida. Encontré grupos de apoyo en línea para hijos adultos de padres narcisistas y pasé horas leyendo historias inquietantemente similares a la mía. Al día siguiente, contacté a un consultor de seguridad recomendado por mi empresa e hice instalar medidas adicionales en mi ático, una cámara en el timbre, cerraduras mejoradas y un protocolo de seguridad con la recepción de mi edificio. No iba a arriesgarme después del intento de Liam de entrar a mi lugar de trabajo. También consulté a Jessica, una amiga abogada, sobre la carta amenazante. Esto es ridículo, dijo después de revisarla. No hay ninguna base legal. Es una táctica de miedo, nada más. ¿Debo responder?, pregunté. En realidad, sí, dijo Jessica. Redactaré una carta de cese y desistimiento, dejando claro que cualquier acoso adicional, amenazas legales, apariciones en tu casa o lugar de trabajo,
o difamación pública en redes sociales resultará en que tomes acciones legales, incluyendo una orden de alejamiento si es necesario. La respuesta formal me hizo sentir empoderada. Ya no solo estaba reaccionando a sus ataques, sino tomando medidas proactivas para protegerme. Unos días después, recibí un mensaje de texto de mi prima Chloe. ¿Podemos hablar? No todos en la familia están de acuerdo con lo que pasó. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi apartamento y lugar de trabajo. Chloe siempre había sido una especie de extraña en la familia, la artista que eligió el teatro en lugar de la carrera de negocios que sus padres habían planeado para ella. Lo que pasó en la fiesta estuvo mal, dijo inmediatamente. Debí haber dicho algo, y lo siento por no haberlo hecho. Gracias, dije, genuinamente conmovida por su reconocimiento. Significa mucho escuchar eso. He estado donde tú estás, continuó. Cuando elegí la escuela de teatro en lugar de la universidad de negocios, mis padres me cortaron económicamente. Tu madre, mi tía Carol, les dijo que tenían razón al hacerlo, que yo necesitaba aprender mi lección. Pero el tío David me enviaba dinero en secreto para libros y material. ¿Mi padre hizo eso? Me quedé atónita. Mi padre siempre había parecido completamente alineado con el trato que me daba mi madre. Es más complejo de lo que parece, dijo Chloe. Pero es débil. No se enfrentará a tu madre ni admitirá que Liam necesita ayuda de verdad, no que lo habiliten. Nuestra conversación continuó durante horas, mientras compartíamos experiencias de ser marginadas en la familia. Chloe finalmente había establecido límites con sus padres y ahora tenía una relación con ellos que, aunque no era perfecta, era al menos manejable. La distancia ayudó, me aconsejó. Me mudé a Portland, limité el contacto a llamadas y visitas programadas, y me negué a hablar de ciertos temas. Fue difícil al principio, pero ahora, en su mayoría, respetan mis límites. De vuelta en casa, me sentí menos sola, sabiendo que al menos un miembro de mi familia me entendía y me apoyaba. Esa pequeña validación me dio fuerzas para lo que necesitaba hacer a continuación. Durante las semanas siguientes, reuní sistemáticamente pruebas de mi trayectoria frente a la de Liam. Creé una línea de tiempo documentando mi educación, pagada íntegramente por mí, mi progresión profesional, mis hitos financieros, y mi constante autosuficiencia. Junto a esto, documenté el historial de Liam, los 3 estudios universitarios pagados por nuestros padres, los numerosos trabajos dejados o perdidos, el apoyo financiero repetido proporcionado sin expectativa de reembolso o responsabilidad. No estaba creando este registro para avergonzarlo, sino para tener pruebas concretas contra la narrativa manipuladora de que yo lo había tenido fácil, mientras Liam luchaba sin culpa suya. Durante este tiempo, Liam intentó entrar en mi edificio 2 veces más. La segunda vez, le dijo al conserje que era mi hermano y que había dejado su llave arriba. Gracias a mis nuevos protocolos de seguridad, fue rechazado y advertido de que se llamaría a la policía si regresaba. La carta de cese y desistimiento de mi abogada tuvo un impacto, la campaña de redes sociales contra mí se calmó, y no llegaron más amenazas legales. Aún así, recibí mensajes de texto ocasionales de parientes preguntando por qué estaba destrozando a la familia o instándome a ser la persona más grande. Estos mensajes ya no me alteraban como antes. Con la ayuda de la doctora Clark, había desarrollado herramientas para reconocer las tácticas de manipulación y responder apropiadamente, lo que a veces significaba no responder en absoluto. 6 semanas después del incidente de la fiesta de cumpleaños, me sentí lo suficientemente fuerte como para dar el paso final en la recuperación de mi poder. Organicé una reunión con mis padres y Liam en un lugar neutral, una sala privada en un restaurante del centro, con la seguridad de que había personal de seguridad cerca si era necesario. El escenario estaba listo para una confrontación que o bien iniciaría un proceso de curación o bien finalizaría nuestro distanciamiento. De cualquier manera, estaba preparada para enfrentar a mi familia en mis propios términos, con la verdad como mi escudo y los límites como mi armadura. Llegué al restaurante 20 minutos antes, necesitando tiempo para centrarme antes de la confrontación. El comedor privado que había reservado ofrecía tanto privacidad como seguridad. Mi abogada, Jessica, había sugerido un lugar público con personal cerca, por si las emociones volvían a escalar. Me preparé meticulosamente para esta reunión, llevando copias de la documentación que compilé y ensayando lo que quería decir con la doctora Clark. Lo más importante, había aclarado mis límites y las consecuencias de violarlos. Mis padres llegaron puntuales, la expresión de mi madre una máscara ensayada de dignidad herida,
mi padre con aspecto incómodo pero resuelto. Liam llegó 10 minutos tarde, haciendo una entrada como si su retraso fuera una muestra de poder, más que una simple falta de respeto. Gracias por venir, comencé, una vez que un mesero trajo agua y nos dejó solos. Quería reunirme en persona para aclarar algunas cosas sobre nuestra relación en el futuro. En el futuro, interrumpió mi madre. Quizás deberías empezar por disculparte por haberte marchado del cumpleaños de tu hermano e ignorar nuestras llamadas durante semanas. Respiré hondo, negándome a que me desviaran. Lo que sucedió en la fiesta de cumpleaños de Liam fue inaceptable. Me emboscaron con demandas irrazonables, y cuando me negué, me agrediste físicamente, mamá. Nadie intervino ni preguntó si estaba bien después. Fue solo una bofetada, dijo Liam con desdén. No seas tan dramática. Si un extraño me hubiera abofeteado, sería una agresión. Ser familia no lo hace aceptable, respondí con calma. Pero hoy no se trata de repasar lo que sucedió. Se trata de establecer límites claros para el futuro. Abrí mi carpeta y coloqué 3 copias de un documento sobre la mesa. Esta es una línea de tiempo que he creado documentando mi trayectoria desde la universidad hasta el día de hoy. Incluye cada trabajo que tuve para pagar mis estudios, cada apartamento en el que viví mientras ahorraba para mi casa, cada ascenso que obtuve con trabajo duro y desarrollo de habilidades adicionales por mi cuenta. Mi padre echó un vistazo al documento, mientras mi madre lo apartó sin mirarlo. Junto a mi trayectoria, he documentado el camino de Liam, las 3 universidades que nuestros padres pagaron, los numerosos trabajos dejados o perdidos, el apoyo financiero repetido proporcionado sin expectativa de reembolso o responsabilidad. Esto es ridículo, espetó Liam. Solo intentas hacerte ver bien a ti y a mí verme mal. No, estoy estableciendo hechos para contrarrestar la narrativa de que yo, de alguna manera, lo he tenido fácil, mientras tú has luchado sin culpa tuya. Esa narrativa se ha utilizado para justificar demandas cada vez más irrazonables, que culminaron en la expectativa de que yo debería renunciar a mi hogar para acomodarte. El rostro de mi madre se había enrojecido de ira. Nunca te pedimos que renunciaras a tu hogar, solo que lo compartieras temporalmente. Una distinción sin diferencia, respondí. Mi hogar es mi espacio privado, ganado con años de arduo trabajo y sacrificio. Nadie tiene derecho a exigir acceso a él, sea familia o no. Entonces, ¿de qué se trata esta reunión?, preguntó mi padre, hablando por primera vez. Solo para mostrarnos lo mucho mejor que te crees. No, es para establecer límites claros de ahora en adelante. Coloqué otro documento sobre la mesa. Estos son mis términos para continuar una relación con cada uno de ustedes. El documento era simple y directo. No más solicitudes de apoyo financiero para Liam. No hablar de mi ático ni sugerencias sobre que Liam viva allí. Comunicación solo respetuosa, sin abuso verbal, agresión física o manipulación. No más visitas sin previo aviso a mi casa o lugar de trabajo. Reconocimiento del comportamiento pasado y compromiso de respetar estos límites. Si estos límites se respetan, podemos empezar a reconstruir nuestra relación lentamente, comenzando con llamadas telefónicas ocasionales y avanzando hacia reuniones públicas breves. Si se violan, terminaré el contacto inmediatamente por un periodo de al menos 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Liam se mofó audiblemente. Mi padre parecía preocupado, pero no del todo sorprendido. Esto es absurdo, dijo finalmente mi madre. Somos tu familia. No puedes dictar los términos para que te amemos. No estoy dictando términos para el amor, aclaré. Estoy estableciendo requisitos para mantener el contacto. Hay una diferencia. Así que es a tu manera o nada, desafió Liam. Son límites saludables o nada, corregí. No estoy pidiendo nada irrazonable, solo respeto básico y reconocimiento de mi autonomía. ¿Y si nos negamos a firmar este contrato?, preguntó mi madre, con voz cargada de desdén. Entonces no tendremos relación hasta que estén listos para respetar estos límites, dije simplemente. La elección es suya. Lo que siguió fue exactamente lo que la doctora Clark me había preparado, una pataleta de proporciones épicas. Mi madre lloró, mi padre apeló a la lealtad familiar, y Liam alternó entre el silencio huraño y los arrebatos sobre mi complejo de superioridad.
Cuando la manipulación emocional no logró conmoverme, mi madre cambió de táctica. Si haces esto, si nos cortas, no esperes volver a ser bienvenida nunca, amenazó. Te arrepentirás de haber tirado por la borda a tu familia por tu orgullo egoísta. Era el momento de la verdad, el ultimátum que había anticipado. En el pasado, una amenaza así me habría hecho volver inmediatamente a la línea, aterrada de perder la única familia que tenía, por muy disfuncional que fuera. Pero algo había cambiado fundamentalmente en mí. Me di cuenta con perfecta claridad de que lo que se me ofrecía no era realmente una familia. Era un sistema de control disfrazado de parentesco, un trato donde el amor era condicional al cumplimiento. Espero que no lleguemos a eso, dije, recogiendo mis documentos y poniéndome de pie. Pero merezco ser tratada con respeto, y no aceptaré menos, ni siquiera de la familia, especialmente de la familia. La pelota está en su cancha ahora. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, incierta si volvería a hablar alguna vez con mis padres o mi hermano, pero absolutamente segura de que había hecho lo correcto para mí. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero clarificadoras. Mis padres no me contactaron, claramente esperando que yo me rompiera primero y volviera arrastrándome, como siempre había hecho antes. Liam reanudó brevemente su campaña en las redes sociales, antes de que su atención se desviara hacia alguna nueva queja. Canalicé mi energía en construir conexiones más fuertes con personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. Isabel y Ava se hicieron amigas aún más cercanas, y amplié mi círculo a través de un club de lectura y un grupo de senderismo. Volví a conectar con Chloe, quien me proporcionó actualizaciones ocasionales sobre asuntos familiares sin presión ni juicio. Lo más importante, continué mi trabajo con la doctora Clark, procesando el duelo del distanciamiento familiar y construyendo una autoimagen más saludable, no definida por mi papel como chivo expiatorio de la familia. 4 meses después de nuestra reunión, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre, enviado desde su cuenta personal, en lugar de la que mi madre monitoreaba. Aria, comenzaba simplemente, he estado pensando mucho desde nuestra reunión. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, puedo ver que nosotros, que yo, no siempre te hemos tratado con justicia. Tu madre no está lista para reconocer esto, y Liam ciertamente no lo está, pero quería que supieras que estoy orgulloso de lo que has logrado y respeto la fuerza que te llevó a defenderte. Si estás dispuesta, me gustaría hablar en algún momento, solo nosotros dos. No era un reconocimiento completo, pero era un comienzo. Acepté reunirme con él para tomar un café la semana siguiente, con cauto optimismo pero con límites firmes intactos. Casi al mismo tiempo, algo cambió también para Liam. Aunque no por alguna gran epifanía sobre nuestra relación. Con sus principales habilitadores, nuestros padres, finalmente quedándose sin paciencia ni recursos, y su apoyo secundario, yo, firmemente no disponible, finalmente tuvo que enfrentar la realidad. Tomó un puesto de nivel básico en una tienda minorista local y se mudó a un modesto apartamento con un compañero de piso. 6 meses después de la confrontación, organicé una pequeña cena en mi ático para mi familia elegida, amigos que me apoyaban incondicionalmente y respetaban mis límites sin objeciones. Mientras disfrutábamos de vino en el balcón con vistas al horizonte de Seattle, Isabel levantó su copa. Por Aria, brindó, quien nos enseñó a todos cómo es la verdadera fuerza. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me quedé sola en ese mismo balcón, reflexionando sobre el viaje del último año. El ático a mi alrededor era más que un simple inmueble de lujo, era un símbolo de todo lo que había superado, cada obstáculo que había sorteado, cada límite que había establecido. Mi relación con mis padres seguía siendo complicada, mi padre y yo nos estábamos reconstruyendo lentamente en términos nuevos y más saludables. Mi madre había hecho algunas tímidas aperturas, aunque aún sin reconocer su comportamiento. Liam y yo seguíamos distanciados, lo que me traía tanto tristeza como alivio. Pero por primera vez en mi vida, me sentí completamente en paz con quien era. Había aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre o la obligación, sino por el respeto mutuo, el apoyo y el amor que no viene con condiciones. Había descubierto que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es mantenerte firme en tu verdad y exigir que se respeten tus límites. Mientras observaba las luces de la ciudad parpadear abajo, me di cuenta de que la propiedad más valiosa que poseía no era este hermoso ático, sino el sentido de valía personal que tanto me había costado recuperar. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia?
¿Cómo manejaste la situación y qué aprendiste de la experiencia? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Si esta historia te ha resonado, por favor, dale un me gusta y suscríbete para escuchar más historias como esta. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje sobre establecer límites saludables, comparte este vídeo con ellos. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que mereces respeto y amor sin condiciones.